espacio al coordinador del programa de maestría, maestro Álvaro Carlos Aguilar. Bienvenido. Muchas gracias y un buen día para cada uno de ustedes. Bienvenido, doctor Irmas, nuestro director en este momento, y a los compañeros que nos acompañan también, maestro Artemio y algunos otros invitados. Siempre hemos tenido la convicción de que para ir mejorando nuestra actividad y nuestra actitud en lo que realizamos, pues este tipo de conferencias nos ayuda mucho, ¿verdad? Tenemos un equipo ahí de facilitadores que unos trabajan en el primer semestre y otros en el segundo, unos con unos cursos y otros con otros cursos, pero en conjunto tenemos un equipo de facilitadores que tienen también trayectoria, experiencia y conocimiento. Entonces, siempre les hemos tomado en cuenta con invitarles para que participen en estas conferencias. Como les indicaba, ya es cuestión de enriquecimiento para nosotros, ¿verdad? Entonces, desde que se conformó este programa de maestría, por la modalidad que se tenía y por los cambios que se han dado, pues hemos tenido la oportunidad de pues enriquecernos con estas conferencias a nivel nacional e internacional. Cuando ya son temas muy específicos, diría yo, en cuestión de lo de la maestría, y en este caso que se va a hablar de la supervisión educativa a nivel local y nacional, pues no podemos invitar a un extranjero por la misma razón, ¿verdad? Simplemente es enriquecer con la misma experiencia que se tiene en nuestro campo, ¿verdad? Y bueno, ya salió ahí la broma, ¿verdad? Que es un sobreviviente de esos cambios. Yo no sé, pero fíjense ustedes que a nivel nacional nos hemos enterado y hay algunas razones, pero dicen que el Ministerio de Educación es el más desordenado de todos los ministerios. Imagínense ustedes cómo está percibido este asunto. Pero en realidad hay alguna historia ahí que desde el año 1965 comenzó la supervisión educativa con un acuerdo que está normado, ¿verdad? Y hasta la fecha no se ha podido, o no se ha quitado más bien, ¿verdad? Si simplemente sigue la cuestión de la supervisión educativa, que es muy importante. Entonces, hoy pues tenemos la grata presencia ahí del maestro Artemio, que nos va a compartir. Creo yo que de inicio de formación no ha sido maestro de educación primaria urbana, pero tiene conocimiento y experiencia en este campo, ¿verdad? Entonces, vamos a enriquecer nuestro conocimiento a través de ello. Y les mencionaba yo que desde que se inició el programa, pues nos dimos a la tarea de que tengamos esa oportunidad, porque son experiencias que se viven de alguna forma diferente al curso que se está viviendo, pero que tiene relación con ello, ¿verdad? Entonces, hemos tenido ese cuidado de hacer por lo menos una conferencia en cada curso y en cada semestre, ¿verdad? Entonces, es algo que nos ha llamado la atención, nos ha llenado también de conocimiento y hemos tenido diferentes experiencias en este caso, ¿verdad? Entonces, aprovechemos este espacio y conocimientos externos al curso de repente, ¿verdad? Que nos pueden servir y ayudar en nuestro ámbito laboral y en el ambiente donde nos desenvolvamos. También desde la coordinación nos prestamos al servicio y también al apoyo para los maestrandos que puedan terminar sus estudios, ¿verdad? Comentarles que ya van más de 50 graduados en esta área. Tenemos algunos pendientes ahí de graduación y esperamos que el otro año, casi por estas fechas, ustedes estén terminando ya su carrera y que puedan llevar su dictamen ya para graduación. Eso esperamos, ¿verdad? Que ustedes puedan culminar con su trabajo. Y muchas gracias por la participación. Siempre estamos pendientes ahí con ustedes. Los entramos a visitar ahí, a veces por la puerta trasera, ¿verdad? Que no nos miran, pero ahí estamos al pendiente de ustedes. Y agradecerle al doctor Irmas por el apoyo, porque eso respalda nuestro trabajo también, ¿verdad? Sabemos que el de las ocupaciones, pero qué bueno que nos acompaña. Buen día para todos y aprovechemos este espacio. Muchas gracias, maestro Álvaro. Asimismo, voy a tener a bien presentar
a nuestro conferencista, el maestro Artemio Noé Morales Villatoro. De igual forma, pues darles a conocer un poquito de su trayectoria profesional y laboral. Los datos de identificación: tenemos el nombre completo, Artemio Noé Morales Villatoro, lugar de nacimiento, Huehuetenango, Guatemala, grado académico, magíster en ciencias, pedagogía y andragogía, certificado de andragogía grado 3 por la Universidad de las Uniones para la Calidad de la Educación, junio 2024. Dentro de las giras educativas en el exterior del país, tenemos pasantía educativa y cultural en la República de Corea del Sur. También pasantía educativa y cultural en la ciudad de Ámsterdam, Holanda. Encuentro académico en la Ciudad de México, Distrito Federal, Universidad Autónoma del Estado de Chiapas, México, y Tecnológico de México. Dentro de la experiencia laboral en Guatemala, tenemos que fue administrador en el Comité Nacional de Alfabetización CONALFA por 10 años, supervisor de educación 26 años, profesor en la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el profesorado y licenciatura en Pedagogía 18 años, profesor en las facultades de Pedagogía, Criminología y Trabajo Social de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala 6 años, facilitador del curso de andragogía en la carrera de maestría en la Universidad de San Carlos de Guatemala 7 años. Este es una parte de su currículum. Bienvenido, maestro. El espacio es suyo para que todos podamos aprender. Muchísimas gracias, licenciado Jackson, doctor Figueroa, compañero coordinador del programa, maestro Carlos, maestro Francis, demás facilitadores. Mi saludo también muy especial para los maestrandos que están en este proceso de formación. Todos tienen mínimo el grado académico de licenciatura y diferentes áreas. Es un grupo seguramente multidisciplinario y esto permite que estos procesos de formación a través de conferencias externas como la que se está dando en este momento pues sean más constructivas. Como lo decía el doctor Ismar Figueroa, la ciencia requiere que hayan puntos convergentes y también divergentes para que haya un proceso, ¿no? En este caso de conocimiento. Y de eso se trata precisamente este proceso, esta conferencia. Se me ha pedido hacer el abordaje relacionado con lo que es la supervisión educativa en Guatemala y justamente en función de ello es de que se ha preparado el material. Afortunadamente, ya lo indicaban, pues llevo 36 años de estar trabajando en el Ministerio de Educación, ya cerca de los 37 años, son bastante horas ya de vuelo, como se dice en lenguaje popular. Ya lo decía el maestro, el doctor Ismar Figueroa, soy sobreviviente de varios procesos en el sistema de supervisión educativa. He visto morir programas, nacer programas, morir programas. Son varias situaciones por las cuales pues, he tenido la oportunidad de estar presente ahí. Quiero contarles que los 36 años en el Ministerio de Educación han sido como administrador educativo. Dentro de ellos estoy cumpliendo ahorita en octubre justamente 27 años de estar dentro de la franja de supervisión y eso me ha permitido pues tener un panorama bastante amplio, cuestiones muy particulares de lo que es nuestro bendito sistema. Ya uno de los que me antecedió en la palabra hablaba algo muy importante relacionado con lo que es el Ministerio de Educación. El compañero, el maestro Carlos, hablaba que es uno de los ministerios más desordenados. A su vez, es importante saberlo, es el Ministerio de Educación más grande de Centroamérica y de varios lugares también del Caribe. Es uno de los, de Centroamérica, de hecho, es el ministerio más grande, el que más cantidad de personal
cuenta desde las autoridades centrales hasta el personal operativo y de servicio. Sin embargo, pues a pesar de que es el ministerio más grande, desafortunadamente es el único también en la región centroamericana en donde todavía el ministro de Educación firma nombramientos de conserjes, imagínense, nombramientos de personal operativo, de maestros. Entonces, no se puede en este caso tener un avance significativo en la parte administrativa, en tanto aún hay centralización de muchos procesos. De hecho, se crearon en su momento las direcciones regionales de educación. Habían 7, de hecho hay 7 regiones en el país. Eso vino a desconcentrar los procesos. Sin embargo, la descentralización aún no se da. Es decir, ya hay hubo direcciones regionales. Después, en 1996, se crean las direcciones departamentales de educación. Eso vino a mejorar los procesos de los servicios educativos en el país. Sin embargo, aún el ministro de Educación sigue firmando los nombramientos. Solo imagínense ustedes los que trabajan en el magisterio, ya sea en la parte docente o administrativa, me comprenderán esta situación, que todavía se firman los nombramientos en la capital. Y es más, una licencia por maternidad, imagínense, una licencia por maternidad todavía tiene que autorizarla el viceministro administrativo. Es decir, en esas condiciones se puede avanzar poco. Sin embargo, es parte de lo que nos corresponde trabajar, lo que nos corresponde vivir, y esto tampoco va a ser un obstáculo para que nosotros en la parte operativa podamos desarrollar nuestro trabajo de una manera adecuada. Así es de que le vamos a entrar a lo que es el tema de la supervisión educativa en Guatemala. Ustedes comprenderán que un tema de esos es objeto incluso de 1 o 2 semestres. En la carrera, en mi formación de Ciencias de la Educación, hace muchísimos años, recibimos Supervisión Educativa 1 en un bimestre, en ese tiempo era bimestre, Supervisión Educativa 2, imagínense. 2 cursos, entonces en 1 hora, hora y cuarto, pues es bastante difícil que podamos hacer un abordaje muy específico de lo que es un sistema educativo como es la supervisión en Guatemala. Sin embargo, voy a plantearles algunas generalidades, la historia, vamos a hablar de la historia de la supervisión, sus objetivos, cómo nace, cómo ha ido evolucionando, cómo nos encontramos actualmente, y quedará ya para de repente una investigación de ustedes o para futuras oportunidades, las perspectivas de la supervisión educativa en Guatemala, que está pasando actualmente una crisis bastante complicada. Así de que con el permiso de ustedes vamos a hacer el abordaje de esta temática. Vieran que está un poco inestable la señal de internet. Entonces vamos a ver, esperamos que no hayan interrupciones, y si las hay, pues que tengan un poquito de paciencia mientras esto se estabiliza. Vamos a tener algunas consideraciones previas, hacer algún parafraseo de algunas cuestiones. Ustedes como administradores, la maestría es en administración educativa. La mayor parte, entiendo, de ustedes como maestrandos tienen licenciatura en educación, no importa la especialidad, pero tienen formación en pedagogía, en educación, alguna otra situación relacionada con lo que es educación, y saben perfectamente que dentro de las fases del proceso administrativo, que incluye la planificación, la evaluación, y en este caso hablemos del control, por ejemplo, es una de las fases del proceso administrativo. Eso es, como decía mi profesor, debemos tenerlo en la punta de la lengua. Es precisamente una de esas fases, es el control. De pronto que se ve muy pesada esta expresión, pero hay necesidad de hacer ese abordaje. Algunas veces como supervisores educativos, independientemente de nuestro puesto nominal, porque una cosa es el puesto nominal y otra cosa es el puesto funcional, que vamos a ver enseguida, vemos que algunas veces tenemos que hacer funciones, en este caso de fiscalización, no hay vuelta de hoja. Alguien decía, pero si hay fiscales de partidos políticos, hay fiscales en el Ministerio Público, entonces en la supervisión en determinado momento
debemos hacer y de hecho hacemos en este caso acciones de fiscalización. No hay vuelta de hoja. Hoy día está de moda lo que es la rendición de cuentas. Todos los funcionarios y empleados públicos debemos en este caso hacer una rendición de cuentas. Y para hacer una rendición de cuentas, pues está presente necesariamente el control. Y precisamente el control se auxilia en la práctica de lo que es la supervisión. No hay vuelta de hoja. Hay supervisores de educación en nuestro sistema, en el sector privado. Tenemos también supervisores de ventas, supervisores de calidad. Mire, en todos los sectores de la vida productiva de un país vamos a encontrar supervisores. Por lo tanto, si hay supervisores en otros sistemas, también hay supervisores en el Ministerio de Educación. Hoy día, pues, ha cambiado de repente el puesto nominal, vamos a hablar de eso, pero el puesto funcional sigue siendo de supervisor educativo, que ha cambiado algunas prácticas, que han cambiado algunos procedimientos, la metodología, es cierto, pero en el fondo, aún se mantiene lo que es nuestro sistema de supervisión. En la Universidad de San Carlos de Guatemala también tenemos supervisores. Hay supervisores de proyectos, hay supervisores de EPS, hay supervisores de prácticas en todas las áreas del conocimiento. Es decir, la supervisión ha sido un aliado muy importante para alcanzar el éxito de una empresa o de una institución como la nuestra. Desde su parte etimológica, la palabra supervisión deviene, podríamos indicar, de dos vocablos, sobre y ver. Por esa razón, como lo dice ahí el documento, yo voy a hacer un parafraseado del documento. Cuando hablamos de un supervisor, siempre nos viene a la mente la idea de alguien que va a fiscalizar, de alguien que va a criticar el trabajo que realizamos. Esa ha sido la idea y de hecho, cuando veamos la historia de la supervisión nace precisamente con esa inspiración, eminentemente fiscalizadora. Hoy día han cambiado los procesos, en algunos casos más, en algunas personas menos, pero de hecho podemos hablar que estamos en otros tiempos y van cambiando las formas de cómo se ejerce este proceso de supervisión. Hoy día tenemos una influencia muy importante de lo que es la administración científica. Si recordamos, Henry Fayol es considerado uno de los exponentes de la administración moderna. Su legado aún sigue presente. Él ha planteado los principales, los fundamentos, mejor dicho, los principios, los fundamentos, los aportes en este caso para lo que es la administración, a pesar de que fueron establecidos hace mucho tiempo. Henry Fayol no era administrador educativo, no era educador, era un ingeniero industrial, según tengo entendido, se dedicaba a la industria automotriz, pero estableció principios no de la administración educativa, sino principios generales de administración, los cuales desde siempre hasta la presente fecha han sido adaptados por los sistemas en la fábrica, en industria, en el comercio y también en nuestro sistema educativo. Hoy día se puede concebir en este caso la supervisión como un medio para orientar. Esa es la idea, ¿no? Que realmente el supervisor a través de un sistema cuidadosamente organizado, podríamos indicar, se convierta ya en un sistema, en un medio para orientar, apoyar, acompañar las actividades que se realizan. Eso es en términos generales, ¿no? En determinada empresa o institución. En nuestro sistema educativo sería para el apoyo que se brinda a los docentes, a las personas que hacen docencia en nuestro Ministerio de Educación. Digo nuestro porque soy parte de ese ministerio. Vamos a hablar de cómo es que ha evolucionado. Vamos a hablar de manera general esta parte y después entramos ya otra vez a la historia, ya con datos, legislación y todo lo demás de lo que ha ocurrido en este bendito sistema educativo y en lo que es la supervisión educativa. ¿Cómo entonces ha evolucionado? ¿Cómo ha la supervisión en este caso
experimentado esos cambios. Tiene 3 etapas de manera general, podríamos indicar. Comenzamos con lo que es la autocrática, basada en una inspección y control riguroso. Su función era coercitiva y castigaba las deficiencias de los supervisados sin ofrecer orientación. Esta es una de las etapas de la supervisión. Les soy sincero. Podemos encontrar, de hecho, hay quejas, podemos encontrar aún supervisores y oficinas de supervisión, si queremos llamarle así a la institución y a la persona que ejerce estas funciones, que no han superado todavía este proceso. De hecho, como les digo, en determinado momento debemos hacer inspección. En nuestro caso, no sé si hay aquí algún coordinador distrital, supervisor o CTAE, como se le llama a los comisionados. De hecho, nosotros hacemos inspecciones oculares cuando se requiere, por ejemplo, la autorización de un centro educativo privado o incluso un centro educativo oficial. Necesitamos hacer inspecciones oculares para verificar in situ las instalaciones, por ejemplo, para ver cuestiones pedagógicas, la infraestructura, incluso en este proceso también intervienen los profesionales. La mitad de una Pepsi. No haya encendido, por favor, nos está interrumpiendo. Por favor, gracias. Muy bien, entonces también dentro de esos procesos de inspección ocular nos hacemos acompañar también de profesionales de la ingeniería para que juntos se pueda hacer este proceso de inspección ocular. Es decir, se desarrollan esos procesos. El asunto está en cuanto a que únicamente nos dedicamos a fiscalizar, a castigar, a monitorear los centros educativos. Es ahí donde está el problema. Y posiblemente yo no podría garantizar que todos hemos superado precisamente esta etapa que es la autocrática. La autocrática, así nace justamente cuando veamos la historia, así nace precisamente lo que es el sistema de supervisión en Guatemala. Pasamos a la otra etapa que es constructiva. En esta parte de la supervisión constructiva, en esta etapa constructiva, pues se pueden ya notar algunos cambios en el supervisor, algunas actitudes. Sin embargo, en el fondo, los procedimientos varían poco o no varían. Lo más importante de la etapa constructiva, de esta etapa constructiva, es precisamente el hecho de que ya aparece una planificación. Es decir, ya los procesos que se ejercen para llegar a las escuelas, para administrar los centros educativos desde el escritorio o en la práctica, los procesos van variando, pero ya hay una cuestión más organizada. Y hay algo muy importante, ya interviene el proceso administrativo acá con su una fase, del proceso administrativo que es la planificación, en donde ya los supervisados, hablemos en ese caso de los docentes, los directores, ya comienzan a tomarse en cuenta, ya son parte importante de este proceso. Situación que no ocurría y de repente me atrevo a decir sigue ocurriendo lamentablemente en lo que es la etapa autocrática, en donde en algunos casos que no obviamente se ha podido superar. Entonces, muy importante esa etapa, ese avance que se ha tenido en la supervisión, pasando ya a la constructiva. E idealmente pasamos a esta otra etapa, seguramente muchos han superado las dos anteriores y están transitando, por así decirlo, en esta etapa democrática. El maestro Francis en su intervención hablaba precisamente de que hoy día la supervisión debe ser creativa. Yo recuerdo que hizo esa expresión, dijo esa expresión, debe ser creativa. Es decir, ya no podemos estar en procesos autocráticos, sin dejar obviamente esa función fiscalizadora que se tiene, ¿no? Pero una función ya creativa. En este caso, la función de esta etapa, en ese transitar democrático, ya sería el hecho de estimular, orientar a los supervisados, que son los docentes, directores,
ya debemos hacer el abordaje desde el punto de vista científico, las capacitaciones, para que puedan mejorarse en este caso las funciones y las tareas que desempeñan las personas que les llamamos en este caso supervisados, es decir, que están bajo la dirección, pero hoy día se habla del acompañamiento de las personas encargadas de la franja de supervisión. Hoy día la idea es brindar acompañamiento. Esa es la idea, brindar acompañamiento, y por eso es de que ha surgido un nuevo sistema que también está muriendo, que vamos a indicarlo también en su oportunidad. Hablamos entonces de las etapas por las cuales ha pasado lo que es o ha experimentado lo que es la supervisión. La autocrática, la constructiva y la democrática. Colegas que ejercen funciones de supervisión, que tengo entendido que hay presentes algunos por acá con nosotros, sinceramente esperamos que ya se hayan superado las dos etapas que pudimos trabajar, que pudimos explicar anteriormente, es decir, la etapa autocrática y la etapa constructiva, y que estemos ya transitando, que nuestro transitar sea precisamente en este sistema, en esta etapa, en este campo democrático, que realmente seamos acompañantes, que llevemos de la mano a nuestros supervisores hacia donde ellos quieren llegar, que nos convirtamos, como está un poco de moda hoy, como o que realicemos el coaching, ¿no? Que seamos realmente personas que podamos acompañar estos procesos apoyándonos de esta etapa democrática. Luego de que hemos hablado de lo que es la etapa democrática, también es de importancia que podamos en ese sentido observar a la supervisión en función de los objetivos que persigue. Las tres etapas que vimos anteriormente se hayan o no superado, ya es cuestión, ya es responsabilidad de cada encargado de la supervisión. Eso ya es responsabilidad de cada uno, y estoy consciente que en función de la respuesta de los docentes, de los directores, de los centros educativos y de las comunidades educativas, tenemos que hacer el abordaje, en este caso, de lo que es la supervisión. Sin embargo, por ejemplo, nos encontramos enfrente de personas, de docentes, de directores, por ejemplo, que están cometiendo faltas al servicio. Tenemos que aplicar en este caso la legislación. Después de haber hecho acompañamiento, después de haber hecho ese proceso de orientación, si realmente las cosas no cambian en el administrado, en el supervisado, entonces tenemos que pasar a otro plano. Eso no implica que no estemos dentro del proceso democrático. Algunas veces se confunde lo que es la democracia, se confunde la libertad con procesos de descontrol, ¿no? Con procesos de libertinaje que no nos llevan a nada bueno, más que a la actuación, a la ejecución del papel de supervisor, en este caso de la persona que está en este proceso. Ahora entonces vamos a ver la supervisión en función de los objetivos que persigue. Tenemos una fase, podríamos indicar, aquí hablamos ya de fases, la fase correctiva. En este caso entonces la supervisión tiene también objetivos bastante definidos, y una de las fases es precisamente de la supervisión en función de esos objetivos, es la fase correctiva. Solamente localiza errores o defectos para corregirlos, trata los síntomas, no las causas. Aparte de ser una fase llamada correctiva, porque ese es el objetivo que perseguía anteriormente la supervisión. Por eso dice la supervisión en función de los objetivos que persigue o perseguía. Si era autocrática, si estaba en la etapa autocrática, en definitiva, el objetivo era este, es decir, localizar errores, defectos, corregirlos, castigarlos y sin ver las causas. Hoy día tampoco pueden quedar fuera los procesos disciplinarios, esos están presentes
en toda la historia, desde la Biblia. Todo está presente, la parte disciplinaria. Sin embargo, hoy día, antes de llegar a la sanción, a llegar a la parte disciplinaria, es necesario que hayan procesos de acompañamiento para llegar finalmente a esa parte correctiva. Sin embargo, en esta evolución que ha tenido el sistema de supervisión, y de repente no solo en Guatemala, sino en el mundo, está esta fase precisamente. Si la correctiva, esperamos que hayamos superado precisamente esta fase. Pasamos a la otra, y es la preventiva. Su fin, dice, es promover el mejoramiento continuo, más que corregir, previene, pero ahí va siempre lo que es la amenaza. Lo que es el apercibimiento. Ahora quiero indicarles algo. Los que son administradores lo saben. Nuestra legislación educativa y laboral dentro del régimen disciplinario habla precisamente del apercibimiento. El apercibimiento es una advertencia, algunos le llaman amenaza, respecto al comportamiento o a la ejecución de una función. Cuando hay una falta al servicio, fíjense bien, y la sanción es leve, en la parte resolutiva que emite la autoridad, ya sea el coordinador, el supervisor, el director departamental o el ministro de Educación, por ejemplo, en la parte resolutiva indica la sanción leve que hay que aplicar y bajo apercibimiento, dice, bajo apercibimiento de que si incurre en nueva falta, entonces la sanción será en este caso mayor, es decir, es una especie de amenaza si queremos verlo de esa manera. Y concluimos con lo que es la creativa. Ya habíamos hablado, incluso la parte de la etapa democrática nos habla de esa parte que debe ser creativa. En la fase creativa, en función de los objetivos que persigue la supervisión, estimula, genera toda una labor educativa. Aquí aparece ya lo que es el liderazgo. El liderazgo concebido en sus principios más sublimes y más completos. El líder no es aquel que pide que hagan las cosas, sino el líder es aquel que hace las cosas con los que están en apoyo a ese proceso que desarrolla. Es muy importante. Dice, estimula y genera toda una labor educativa. Es decir, que la etapa democrática y la fase creativa es lo que quisiéramos, lo que idealmente exige hoy día nuestro sistema educativo. Es decir, que el supervisor educativo se convierta en este caso en un orientador, en un acompañante, tanto en la parte técnica como en la parte administrativa, desarrollando, generando. Hay mucha diferencia entre lo que es un gerente y lo que es un gestor. Un administrador, un gerente produce, genera, desarrolla. En cambio, un gestor solo tramita. Desafortunadamente, en el Ministerio de Educación, lo digo con toda sinceridad, basado en la experiencia que he tenido de más de 36 años de estar bregando en este sistema de administración, podemos encontrar todavía personas, supervisores, directores departamentales, me atrevo a decir, incluso algunas veces altas autoridades dentro del ministerio que se han convertido únicamente en tramitadores. Hay mucha diferencia en ser tramitador a ser gestor. El gestor, el gerente, produce, propone, genera, como su nombre lo indica. En cambio, el tramitador únicamente lleva. Y eso es muy cierto. ¿Qué pasa con un tramitador? Él no genera. Él lo que hace es únicamente encontrar un enlace para llevar documentos y traerlos, por ejemplo. Eso lo puedo hacer yo. Lo puede hacer una persona individual, una persona por la vía particular. Entonces, debemos de, como supervisores, independientemente de nuestro
presupuesto nominal que vamos a hablar en su momento, debemos generar propuestas, no únicamente ser tramitadores, es decir, traer, llevar, firmar y lo demás. Si llegamos a esa situación, si estamos transitando entre la democracia y la parte creativa, seguramente el quehacer de los procesos que administramos, que acompañamos en nuestros municipios, en nuestra jurisdicción distrital, seguramente van a ser con alto rendimiento y también con calidad. Vamos a hablar ahora, bueno, hay una situación. Si alguien tiene alguna pregunta, si alguien quiere ampliar mi presentación, mi exposición, o no estuviese de acuerdo con alguna situación y tiene algún aporte para hacerlo, tiene alguna duda, alguna pregunta, puede hacerlo. Voy a pedir ahí a la persona, al maestro Francis, no sé, o al licenciado que estaba ahí, el maestrando, porque como te estoy presentando, no tengo a la vista lo que es la pantalla para ver si levantaron la manita. Por favor, para que puedan ir dando la palabra, pues si pueden hacerlo en el transcurso de mi presentación, pues está bien. Si no, pueden dejarlo al final. Por mí no hay ningún problema. Maestro Artemio, hay una parte, hay un equipo encargado de preguntas y respuestas. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta en el chat, van a estar ellos pendientes de ello. Perfecto, le agradezco mucho, maestro Francis. Vamos a hacer el abordaje entonces de lo que es la historia de la supervisión educativa en Guatemala. Como les dije al inicio de mi intervención, lo vamos a hacer de manera bastante general. Vamos a ver algunas particularidades, obviamente, porque el tiempo no es suficiente para hacer un abordaje completo. En sí, en Guatemala, fíjense bien, en Guatemala, a raíz de la toma de posesión del gobierno liberal en 1871, por ejemplo, surge la primera ley orgánica no de educación, de instrucción pública primaria, y es precisamente el decreto 130. ¿Cuál era la idea de este decreto, de esta ley orgánica de instrucción pública? Era precisamente lograr la organización, la dirección, pero aquí hay algo muy importante, la inspección, fíjense bien, inspección de la enseñanza primaria pública, y nació precisamente ejerciendo una acción eminentemente fiscalizadora. De tal manera entonces que en este caso, lo que es parte de esta historia de nuestra supervisión educativa surge como una función eminentemente fiscalizadora. Hablamos de una inspección incluso. Antes de haber supervisores educativos, habían inspectores escolares. Incluso se creó el Ministerio de Instrucción Pública. No era ministerio, incluso antes eran secretarías de instrucción pública. Es decir, eran otros tiempos, eran otros años, poco a poco ha ido cambiando. Por eso se habla precisamente de lo que es la inspección escolar y también el ejercicio de una acción eminentemente fiscalizadora. Ya les decía yo anteriormente cuando hablaba de las etapas de la supervisión, que no necesariamente eso ha quedado al margen de las acciones que hoy día realizamos. De hecho, parte de nuestra función dentro de este sistema de supervisión es la fiscalización, pero no solo eso. Es que esa es la diferencia. Dentro de los procesos de acompañamiento, dentro de los procesos de creatividad, de gestión, de gestar procesos en la administración, está presente la fiscalización. Yo como supervisor debo entregar cuentas, estoy sujeto a una rendición de cuentas ante el ente, ante la auditoría interna y la auditoría externa. Es decir, como funcionarios, como empleados y funcionarios públicos, tenemos que hacer una rendición de cuentas. Y anteriormente, entonces,
fue inspirada la educación, la administración, con una función eminentemente fiscalizadora. Seguidamente, después de unos 7 años de estar con ese proceso, el 23 de septiembre del año 1881, se considera que la función fiscalizadora da un giro considerable. Ya se comenzó en este caso a desarrollar en ese mismo año ya procesos de formación, procesos de capacitación a los supervisores educativos con miras precisamente al mejoramiento de las funciones, podríamos indicar, de las actividades que desarrollan los maestros. Es decir, se sigue siempre con la inspección, se sigue siempre con la instrucción, con la parte fiscalizadora, pero hay una fecha muy importante, ¿no? Que es el 23 de septiembre de 1881, cuando en este caso, pues hay un compromiso del Ministerio de Instrucción Pública o de la Secretaría de Instrucción Pública en el sentido precisamente de ya desarrollar procesos de formación. Había necesidad de fortalecer la parte administrativa a través precisamente de capacitaciones. Después ya de bastante tiempo, que es 75 años, 85 años más o menos de estar en ese proceso de inspección y de fiscalización, en 1965, en enero de 1965, se crearon ya no las inspecciones, ya no las inspecciones escolares de instrucción, sino se crean precisamente lo que son las supervisiones de distritos escolares. Este sistema abarcó toda la República y comienzan a verse mejoras, comienzan a verse de mirar, ¿no? O a ver mejoras en la parte tanto cualitativa y cuantitativa dentro de lo que es el sistema de supervisión. Es decir que llegó el momento, fíjense bien, llegó el momento en donde había necesidad de hacer ya cambios más profundos y se logra precisamente en 1965 cuando se crean las supervisiones de distritos escolares. A finales de 1989, no sé si alguno de ustedes pasó por la huelga en 1989 en el gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo, una de las huelgas más grandes, podríamos indicar, en la historia del país. Fíjense bien, los supervisores en ese tiempo apoyaron la huelga magisterial. El apoyar, miren esto, una huelga se puede apoyar de dos maneras, directamente con las personas que están haciendo la manifestación y también de manera indirecta, no realizando acciones administrativas en contra de las personas que están desarrollando estos procesos. Es decir, esas son dos formas en que se puede apoyar una huelga, ya sea dentro del Ministerio de Educación, en el sector privado. Son dos formas de hacerlo, directa y de manera indirecta. Entonces, a mediados del año 1989, pues se dio esa huelga en el docente, derivado a que el Ministerio de Educación en ese tiempo, a apenas 3 años de nuestra era democrática, quería realizar cambios profundos en el sistema educativo, quería comenzar a hacer ya cambios ya curriculares. Ahí querían implementar lo que son las unidades de aprendizaje integrado, las famosas WAI. Era un proceso bastante innovador, que venía de otros países, es cierto, pero había necesidad, en ese caso, de hacer cambios profundos al currículo en Guatemala. Lamentablemente, se truncan esos procesos, el magisterio se opone y prácticamente crea mucho conflicto con el gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo. En ese tiempo, pues se le recorta el salario al magisterio derivado de esa huelga.
y se crean situaciones conflictivas. Vinicio Cerezo entra en grandes conflictos con lo que son la franja de supervisión y el magisterio. Derivado de ello, entonces, a finales de 1989, el Ministerio de Educación en ese tiempo parece que estaba dirigido por Arabela Castro Quiñones de Comparini, creo que así fue la situación en 1989, separa a los supervisores nombrados del CAR y en su lugar se crean precisamente coordinadores educativos. En ese tiempo no habían supervisores en cada municipio, por eso se llamaban supervisores de distrito. Habían supervisores que atendían dependiendo la magnitud, obviamente, de los docentes de las comunidades educativas. Habían supervisores que atendían varios municipios. La cantidad de municipios, como digo, dependía del personal con que contaban, tanto docente como la matrícula escolar y las comunidades educativas. De tal manera, entonces, que separan a los supervisores de los cargos, de los puestos, nombran a coordinadores educativos. Anteriormente, esa es una situación que es de valorar dentro de esos procesos que se crearon en esos años, desde los años 65. Cada supervisor educativo tenía su secretario o secretaria contratada bajo el renglón presupuestario 011. Imagínense, hoy día, derivado de que las secretarias o secretarios se han jubilado, que ya eso hace muchísimos años, las plazas han quedado vacantes y no han sido cubiertas. Por allá en el año 2000 más o menos todavía se lograron hacer las últimas contrataciones de secretarias y desde ahí siguen fungiendo y son pocos hoy día los distritos escolares que cuentan con secretaria o secretario presupuestado. Los demás, en donde se cuenta con una secretaria, a veces es el magisterio que paga al secretario o secretaria o las municipalidades también que se apoyan de esos procesos. Regresemos a 1989. En todas las supervisiones había precisamente un secretario o secretaria y a ellos fue que el Ministerio de Educación nombró como coordinadores educativos, es decir, encargados de la supervisión. Los supervisores obviamente tenían su nombramiento, pero ya no ejercían la función, estaban únicamente de apoyo. Entonces, las secretarias pasaron temporalmente a ser, en este caso, jefes, podríamos indicar, de los supervisores educativos y pasaron a ser encargados ya de los distritos, encargados y encargadas de los distritos escolares. Llegamos al año 1992 con el gobierno de Serrano Elías. Él realiza a través, obviamente, de su ministro de Educación, me recuerdo quién era el nombre del ministro, Alfredo Celestino Taicoyoy, acaba de fallecer. El doctor Alfredo Celestino Taicoyoy era el ministro de Educación en ese tiempo, en 1992, y precisamente se realiza un proceso de convocatoria, para la nueva franja de supervisión bajo el decreto 1485, ley de escalafón para el magisterio, acuerdo de dignificación y catalogación del magisterio nacional. Ellos toman posesión ese mismo año. ¿Qué implica, colegas docentes, facilitadores, maestrandos? ¿Qué implica estar contratado o presupuestado bajo el decreto 1485? Implica que los supervisores nombrados en 1992 obviamente tenían derecho a escalafón. Esa es la parte muy importante en este proceso, es decir, los supervisores con derecho a escalafón. Surge entonces en 1992. Naturalmente que ya con esas prebendas, ya con esas oportunidades de escalafón, muchos supervisores que habían sido desplazados en el anterior sistema con Vinicio Cerezo Arévalo, participan
en esta convocatoria y muchos de ellos por la experiencia que tenían, las credenciales, lo que acreditaban ellos de experiencia, pues muchos de ellos ganaron una plaza bajo otro régimen, bajo otra contratación, que es precisamente, no bajo otra contratación, bajo otro sistema podríamos indicar, porque la contratación es siempre el renglón 011. Ellos toman posesión de una vez en ese 1992. 6 años después, imagínense ustedes, apenas 6 años después, y a principios de 1998, el Ministerio de Educación ofrece un retiro voluntario para la franja de supervisión. ¿Saben qué fue el problema? Este sistema de supervisión complicó la situación precisamente porque la mayor parte de supervisores que tomaron posesión, que entraron a convocatoria en 1992, eran de los que venían de la vieja guardia de la supervisión anterior. Es decir, pasaron ya de 1992 a 1998 ya con el escalafón correspondiente, porque se acogieron al 1485. Entonces, ellos lo que hicieron fue, con nuevo salario, con escalafón, hacer las funciones, a trabajar de la misma manera como trabajaban anteriormente. Es decir, no se vieron cambios significativos en este proceso. Aparte de ello, ya muchos de los supervisores para 1998, fíjense bien, ya eran personas, como decimos en el caló popular, ya eran personas de edad. Es decir, personas que estaban trabajando ya de muchos años y estaban complicando un poco la administración. Entonces, el Ministerio de Educación consideró que lo más prudente era ver la posibilidad que ellos se retiraran con un incentivo, con un retiro voluntario. ¿Qué implica el retiro voluntario? Ofrecerles un aporte económico único en el momento a cambio de retirarse. Entonces, la mayor parte de supervisores a nivel nacional optaron precisamente por aceptar el retiro voluntario, es decir, jubilarse, pero no solamente jubilarse, porque eso es lo que llamó la atención. No solamente jubilarse, sino que al momento de jubilarse recibieron un dinero, podríamos indicar, no sé cómo se llamó en su momento, pero recibieron un aporte económico, ¿sí? Recibieron un aporte económico a cambio de dejar los puestos. Se jubilaron, su jubilación no cambió para nada y recibieron un aporte bastante significativo, un aporte bastante grande, muy atractivo, podríamos indicar, esa es la expresión, muy atractivo, que permitió que la mayor parte de supervisores se jubilara y dejaran el sistema de supervisión prácticamente acéfalo. En consecuencia, quedaron acéfalas la mayor parte de supervisiones. Les voy a hablar de Huehuetenango. En Huehuetenango habían más de 20 supervisores. De todos, solamente uno no se quiso jubilar. Solamente porque como era retiro voluntario, no era obligatorio. Es decir que en Huehuetenango solamente quedó un supervisor educativo dentro de lo que es el decreto 1485. 2 años después, este compañero sufre un accidente, fallece y a partir del año 2000, en Huehuetenango, hablo por Huehuetenango, no hay ningún supervisor bajo el decreto 1485. Muy bien. Como dice la segunda parte del segundo párrafo, dice la mayoría aceptó y se jubiló. Había otro sistema en ese tiempo de capacitación que se llamaba SINCAE, Sistema Nacional de Capacitación Educativa. Ese sistema nace en 1994 bajo la presidencia de Ramiro de León Carpio. Bajo la presidencia de Ramiro de León Carpio surge precisamente el famoso SINCAE, Sistema Nacional de Capacitación Educativa.
había, aparte del el supervisor ya existía, ¿no? Para esa época ya existía el supervisor en 1994. Ya existía el supervisor en 1994. Entonces, en 1998, el Ministerio de Educación consideró importante que a la par de la figura del supervisor educativo existiera un capacitador técnico pedagógico llamado CTP. CTP. Este era el encargado de realizar visitas de acompañamiento técnico y pedagógico a las escuelas. Ya mejoró la situación, ya mejoró en este caso la situación. Esto fue en 1994, surge el Sistema Nacional de Capacitación Educativa. Lamentablemente, colegas, este proceso duró muy poco. De mediados de 1994 para mediados más o menos de 1900, principios, mediados más o menos de 1998. ¿Por qué razón? Cuando los supervisores educativos decidieron jubilarse, acogerse al retiro voluntario, muchas supervisiones quedaron acéfalas. Entonces, los capacitadores técnico-pedagógicos, los CTPs, que eran presupuestados ya no en el 1485, sino en el 1748, Ley de Servicio Civil, asumieron lo que son las supervisiones de educación interinas. Desde 1998, desde que se dio el retiro voluntario, hasta el 1 de febrero de 1999. Todos los CTPs, los capacitadores técnico-pedagógicos, dejaron de hacer función técnica, es decir, tardaron 3 años y medio con esta función, dejaron de hacer función técnica y ahí pasaron a ser ya pasaron a ser coordinadores técnico-administrativos, es decir, en función de la supervisión educativa. Es precisamente en este nuevo SINCAE, en este proceso SINCAE que surge en el 94, que este servidor ingresa ya a lo que es el Magisterio Nacional. Los 10 años anteriores los hice dentro del Ministerio de Educación como administrador, pero en lo que es el Comité Nacional de Alfabetización CONALFA. Entonces yo me incorporo entre 1994 y 1 de febrero de 1999, en este caso a hacer funciones de CTP, de capacitador, pero asumí también la supervisión interina, accidental interina, cuando se dio esa situación del retiro voluntario del Ministerio de Educación. Afortunadamente, los capacitadores técnico-pedagógicos, a pesar de que había conflicto con los supervisores educativos, porque como que ellos, los supervisores, tenían preocupación, pues había pena de que los fueran a desplazar, nosotros no hacíamos funciones de supervisión, era únicamente función técnico-pedagógica. Llegábamos a las escuelas no a fiscalizar, no a ver si el maestro llegaba o no llegaba, si firmaba o no asistencia. Esa era la función del supervisor. La función del CTP era únicamente desarrollar procesos de capacitación técnico-pedagógica y aparte de eso también acompañar a los docentes precisamente en el aula. Esa era la función que desarrollábamos nosotros como capacitadores técnico-pedagógicos. Pero a pesar de que había conflicto con los supervisores, trabajábamos a la par de ellos, trabajábamos en las oficinas donde ellos trabajaban, trabajábamos con la secretaria, es decir, nosotros nos enterábamos de los movimientos administrativos que había, por eso no nos costó asumir de manera accidental interina las supervisiones educativas, es decir, lo hicimos con mucha facilidad. En ese tiempo, pues afortunadamente el gobierno de Álvaro Arzú proporcionó un bono muy bonito, un bono para las personas, aparte que hubo una resolución a partir del 1 de febrero de 1999, nos asignan un bono por las funciones de supervisión educativa. Decía entonces que a partir del 1 de febrero de 1999 se crean las coordinaciones técnico-administrativas y asumen como coordinadores los capacitadores técnico-pedagógicos, es decir, los CTPs que veníamos del SINCAE. Ya no éramos supervisores interinos,
En su momento yo llegué a atender 3 municipios, uno bastante grande, otros 2 pequeños. Más aparte de nosotros, había precisamente otro grupo de coordinadores que contrató el Ministerio de Educación para cubrir el resto de los distritos. Aquí se da una situación muy importante. Se termina definitivamente el sistema de capacitación. Se termina el sistema de capacitación en forma definitiva. Los CTPs pasamos a hacer funciones de supervisión. ¿Por qué? Porque ya teníamos un acuerdo ministerial con un bono para hacer funciones de supervisión. Se nos asignó un bono específico para hacer funciones ya de supervisión. Aparte de nosotros, entonces, el 1 de febrero de 1999, el Ministerio de Educación contrata a coordinadores técnico-administrativos para cubrir el resto. Y aparte de eso, se amplió la cobertura en el sistema educativo nacional. Nunca antes el sistema de supervisión había tenido tantas personas encargadas de los procesos de supervisión. Tanto así que yo me quedé solamente con un municipio y designaron ya otros CTPs o coordinadores para desarrollar esta función. Es decir, en teoría se fortaleció la parte de la supervisión educativa, la parte administrativa, pero se debilitó ese sistema de capacitación que había dado buenos resultados esos 3 años que funcionó. Es así como se da esta situación. Quiero aclarar entonces que a partir del 1 de febrero de 1999 habían como encargados de las supervisiones de educación supervisores educativos de la vieja guardia, es decir, del 1485, que no se quisieron jubilar, más los capacitadores técnico-pedagógicos, más los coordinadores técnico-administrativos contratados directamente para este proceso. Es decir, que a partir del 1 de febrero de 1999 hay 3 figuras, es decir, 3 puestos nominales haciendo funciones de supervisión. Seguidamente, después de esos vaivenes que van, el 8 de mayo de 2017, mediante acuerdo 1334, se crea el famoso SINAE, el Sistema Nacional de Acompañamiento Educativo. Las dependencias se llaman coordinaciones distritales y están conformadas estuvieron conformadas, hoy día ha cambiado un poquito la situación, por un coordinador distrital que es el jefe de la oficina, un asesor pedagógico y uno de gestión o bien asesor administrativo. Es decir, que esta figura viene a sustituir lo que son las coordinaciones técnico-administrativas. Pero esto surge precisamente en el gobierno de Jimmy Morales. Vamos a avanzar en esta situación. Los primeros profesionales tomaron posesión el 1 de diciembre de 2017 y el sistema se implementó el 2 de enero de 2018. Lamentablemente no cubrió todo el país. La primera fase era únicamente algunos municipios priorizados del país. En teoría era atender precisamente con este nuevo sistema, atender a aquellos municipios que reflejaban, los índices, los indicadores más bajos de eficiencia interna, es decir, mayor deserción, mayor ausentismo, repitencia y reprobación escolar. Así fue la situación, de manera que no se pudo implementar, no se implementó en todo el país, se hizo una priorización. Dentro de esos departamentos está Huehuetenango, está Quiché, está San Marcos, Las Verapaces, en oriente está Chiquimula, en el norte tenemos también Petén. Es decir, no fueron todos los departamentos, porque la segunda fase se iba a implementar en 2019, por algunas circunstancias no se logró. Seguidamente viene ya el gobierno bueno, hay que reconocer en el caso de que el gobierno de Jimmy Morales le dio bastante auge, bastante importancia a este nuevo sistema. Sin embargo, en el gobierno de Yamatei, este sistema SINAE se desquebrajó, como decimos en lenguaje popular, y ya no hubo incremento de la cobertura de ese sistema. Lejos de eso,
varios asesores pedagógicos y asesores administrativos pasaron a cumplir funciones de coordinador distrital, y muchos, en el caso de Huehuetenango, hay muchos coordinadores, coordinadores distritales, pero más coordinadores, asesores pedagógicos y asesores administrativos que están desempeñando funciones en la Dirección Departamental de Educación. Es decir, ese es el panorama. El SINAE prácticamente tardó en su idea original muy poco. Quiero comentarles que yo fui de los primeros. Nosotros tomamos posesión precisamente un 1 de diciembre del año 2017. En la cobertura que tenía a mi cargo, pues yo tenía 3 asesores, imagínense ustedes, 3 asesores pedagógicos y un asesor administrativo. Es decir, que el sistema fue creado con muy buena visión. La idea es brindar bastante acompañamiento, por eso eran bastante los asesores pedagógicos designados y también asesores administrativos para que atendieran a las OPFs, es decir, a las organizaciones de padres de familia. Lamentablemente, pues ya con Yamatei se desquebrajó el sistema. Este gobierno no ha hecho la cobertura, entonces prácticamente está por desaparecer. Hoy día, mis estimados colegas profesionales de la educación y de otras ramas del conocimiento que están formándose en administración educativa, hay varias figuras que realizan funciones de supervisión. Todavía tenemos supervisores educativos del sistema creado en 1992, es decir, bajo el 1485. Todavía hay capacitadores técnico-pedagógicos del SINCA, es decir, CTPs todavía. Todavía hay coordinadores técnico-administrativos del año 1999. Hay coordinadores distritales titulares, hay asesores pedagógicos, hay asesores administrativos y también tenemos personal docente, es decir, puesto director, profesor titulado, haciendo funciones de supervisión. Imagínense ustedes, hay municipios en donde, hay regiones, mejor dicho, en donde hay departamentos en donde están todas las figuras presentes, están todas las figuras. En el caso de Huehuetenango, quiero comentarles que haciendo funciones de supervisión se encuentran todos menos los supervisores educativos. Después encontramos CTPs, CTAs, coordinadores distritales, asesores pedagógicos, administrativos y director, profesor titulado. Es decir, varias figuras haciendo o ejerciendo funciones de supervisión educativa. ¿Cuáles son las bases legales de la supervisión educativa en Guatemala? Pues tenemos la Constitución Política de la República, ya aparecen los artículos, aunque ahí no habla de supervisión, pero habla es el capítulo, esos 3 artículos están en una sección que es la sección de educación. Tenemos el decreto legislativo número 1291, Ley de Educación Nacional, es parte, ahí sí aparece una parte de lo que es la supervisión educativa. Tenemos también el acuerdo gubernativo número 16596, creación de las DIDEDUCS, artículo 7, ahí aparece también en el artículo 7, podemos encontrar que la supervisión educativa queda supeditada a lo que es la Dirección Departamental de Educación y literalmente dice el director departamental es el jefe inmediato de esta franja de supervisión. Y tenemos también el acuerdo gubernativo 123A, imagínense, de fecha 11 de mayo de 1965, reglamento de la supervisión técnica escolar. Esta es una ley que se considera dentro del derecho positivo, es decir, que está vigente, muy viejita, pero está vigente. Tiene mucha relación con la creación de la supervisión. Si ustedes se recuerdan al principio, lo que hablaba anteriormente, en el caso de las supervisiones de distritos se fueron creadas en enero de 1965, ya al poco tiempo, es decir, el 11 de mayo de 1965 ya se crea lo que es el reglamento de supervisión técnica escolar que hoy día sigue vigente en Guatemala.
Vamos a ver ahora la supervisión de acuerdo a la Ley de Educación Nacional. Quiero comentarles que ya voy finalizando, a pesar de que es poco lo que podemos abordar, pero es un poco tedioso, pero es importante que podamos prestar la atención en esta última parte. ¿Cómo se define la supervisión de acuerdo a la Ley de Educación Nacional? Dice como una función técnico-administrativa que realiza funciones de asesoría. Qué interesante, miren la concepción que se le da a partir de 1995 a la supervisión. Acciones de asesoría, orientación, seguimiento, coordinación y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en el sistema educativo nacional. ¿Cuáles son las finalidades? Mejorar la calidad de la educación. Miren, anteriormente, desde 1881, no se hablaba de la calidad de la educación. Aquí habla la finalidad. Y la otra también es promover actitudes de compromiso con el desarrollo de una educación científica y democrática al servicio de la comunidad educativa. Sus objetivos: promover la eficiencia y funcionalidad de los bienes y servicios que ofrece el Ministerio de Educación. Otro objetivo: propiciar una acción supervisora integradora y coadyuvante del proceso docente y congruente con la dignificación del educador. Promover una eficiente y cordial relación entre los miembros de la comunidad educativa. Estimados profesionales, estimados colegas, he concluido entonces con mi presentación. La dejo por ahí. Les agradezco mucho su paciencia. Espero que en algo pues hayamos contribuido en su formación. He vivido la mayor parte de procesos que describí desde 1989 hasta la presente fecha. He sido testigo de ministros que van, ministros que vienen, supervisores que van, directores de departamento. Hemos visto desfilar en estos 36, casi 37 años, ministros de educación, desde coroneles, ha habido ministros coroneles, hubo un ginecólogo, ingenieros en sistemas, ha habido doctores en educación, lamentablemente han tardado poco por razones políticas. Es parte de lo que podemos vivir en Guatemala. Muchísimas gracias y dejo el micrófono a la persona que está dirigiendo la reunión. Muchas gracias, maestro Artemio Morales. La verdad, pues nos sentimos agradecidos por tan importante inducción, ya que esto fortalece nuestra formación y también nuestro quehacer educativo. De antemano, muy agradecidos, maestro, por tomarse el tiempo de poder fortalecer nuestro aprendizaje. Asimismo, dejo en el uso del micrófono a los compañeros del equipo que les corresponden las preguntas y respuestas, por favor. Gracias por el espacio, compañero Jackson. Bueno, vamos a proceder aquí únicamente con la moderación de las preguntas y vamos a iniciar con la primera de ellas que se lanzó para su persona, maestro. Cristian Pérez consulta, ¿usted cree que los supervisores también deben ser mentores o coach en educación? Obviamente, para que se pueda ejercer un mejor proceso de orientación, tanto técnico como administrativo, el supervisor no debe olvidar sus fundamentos de mentor. Quiero comentarles que yo casi los 37 años que llevo en administración, la docencia la hice fuera, es decir, paralelo, podríamos indicar, a mi función administrativa. La persona que no ha ejercido docencia, no importa el nivel, va a tener de alguna manera algunas complicaciones para ejercer lo que es la función administrativa. Por lo tanto, considero importante, obviamente, que se tenga también esa formación y no olvidar esa formación. Excelente, muchas gracias, maestro. Y aquí hay otra pregunta relacionada al mismo tema, que considero que también podría complementar a la primera. Vesca Ajunos le consulta, ¿cómo se podría incorporar el coaching como atribución o responsabilidad en la labor de supervisión educativa?
Bueno, para los que no han escuchado esa expresión, el coaching es un gerundio en inglés, ¿no? Viene también la situación de coach. El coach es como, si hablamos de deportes, técnico, ¿no? Coach es el coach. En inglés, si ustedes se dan cuenta, cuando hay partidos de fútbol, ese coach es el técnico, ¿no? Si hacemos una analogía y una comparación entre lo que es el coach, por ejemplo, en deporte, podríamos indicar entonces que en educación, el supervisor educativo debe convertirse no solamente en aquel, fíjense bien, pues no solo en aquel que ejerce una función de mando, sino de acompañante. Es decir, el coaching ya como una función ejecutiva, podríamos indicar, y operativa de un sistema de supervisión y de un sistema educativo, implica no únicamente decir que se hagan las cosas, sino cómo hacerlas. El coach, si vemos el entrenador de fútbol, por ejemplo, él está ahí en el campo dirigiendo, está diciendo cómo deben hacer las cosas. No las puede él hacer en este caso porque para eso hubo un proceso de formación. El supervisor no va a ir a dar clases, pero sí va a acompañar, va a indicar, en este caso, a los docentes, a los directores, cómo hacer mejor las cosas, cómo redireccionar los procesos al momento de que se vayan, en este caso, trabajando. Ahora hay una situación, ¿cómo incorporarlo? Lo que pasa es de que, de hecho, muchos hacen coaching sin saberlo. Es decir, la pregunta es cómo incorporarlo. De hecho, está incorporado. Desde que yo asumo mi función como supervisor educativo, debo saber que soy un coaching. Esa es la situación. Que debo hacer coaching y que soy un coach, soy un técnico, un acompañante en este proceso. Excelente, muchas gracias, maestro. La siguiente pregunta viene de parte de Wolfgang Ponce y él comenta, desde su experiencia, ¿qué cambios espera que se generen las nuevas direcciones departamentales de educación en el proceso de descentralización, especialmente ante la realidad de que muchos trámites administrativos continúan centralizados en la ciudad capital? Miren, pues se han dado ya algunos procesos. Los que tienen la oportunidad de ser administradores educativos se recuerdan precisamente que en el año 2019, surge el acuerdo ministerial 1500-2019, es el reglamento disciplinario para funcionarios y trabajadores del Ministerio de Educación. Anteriormente, si hablamos de esa parte sancionatoria, que es parte de este proceso, vamos a hablar de los otros procesos. En este caso, de la parte sancionatoria, por ejemplo, quiero comentarles que anteriormente, cuando un maestro o un trabajador del Ministerio de Educación en un departamento cometía una falta al servicio, tenemos el derecho de defensa. Nos dan 7 días para ejercer nuestra defensa. 5 días que da la ley, más 2 días por término de distancia, es decir, uno para viajar y el otro para regresar en teoría. En la práctica muchas veces se da también. Entonces, anteriormente, todos los trabajadores a quienes se les formulaba cargos por faltas al servicio debían viajar a la capital para ir a presentar sus descargos, como quien dice, para ir a defenderse. Hoy día ese proceso ya fue descentralizado y ya se realiza aquí en la Dirección Departamental de Educación. Es decir, ese es un avance, podríamos indicar. Fíjense que esta cuestión de la descentralización es cuestión de voluntad. Se puede hacer. El problema es que no ha habido voluntad de parte de las autoridades. Fíjense ustedes que, imagínense, un nombramiento todavía es emitido por el ministro de Educación. Afortunadamente, los contratos 021 ya los firma el director departamental y el docente. Sin embargo, debe emitirse después de eso, no es suficiente para que el docente comience a trabajar. Todavía en Guatemala tiene que emitirse un acuerdo ministerial para hacer la aprobación de estos nombramientos. La pregunta es muy compleja. Yo más creo que es cuestión de voluntad, porque se puede legislar
los diputados, el mismo presidente, el Ministerio de Educación, tiene facultades para legislar, para que todo se realice. Imagínense, ¿cómo es posible que todavía una licencia por maternidad, un interinato, perdón, lo tenga que autorizar el viceministro administrativo? Entonces, no ha habido voluntad, diría yo, de parte de las autoridades. Muchas gracias por su respuesta, maestro. Ahora, yo tengo una consulta personalmente que iba a tomar ese espacio de la cuarta pregunta. ¿Considera usted que es viable generar procesos de supervisión que ya incluyan a la tecnología en sí misma? Yo tengo entendido de que hay muchos procesos ya tecnológicos que han ido reemplazando los procesos físicos o manuales que podrían llegarse a destacar para varios procesos aquí de lo que es la supervisión educativa. Pero, por ejemplo, si nosotros lo ponemos a la educación como una empresa cuyo producto es literalmente los mejores procesos educativos para la población, e incluso que esos procesos administrativos también corresponden al personal en sí mismo, ¿considera usted que es viable que se pueda generar una forma de automatización de estos procesos? Porque algo que yo había notado durante su presentación es que la mayoría de procesos que se han implementado de diferentes tipos de supervisores educativos, hay un detalle, y es de que no se les da continuidad en los siguientes periodos, por así decirlo, de gobierno de lo que es el Mineduc, ¿verdad? Entonces, la tecnología actualmente permite que se lleguen a realizar, o podría llegar a permitir que se realicen procesos de supervisión mediante técnicas virtuales prácticamente automatizadas, ¿ya? Qué formatos están utilizando, qué procesos están siguiendo, y de esa forma se podría tal vez llegar a aprovechar de una mejor manera lo que es ese personal que no logra abarcar todo el territorio nacional, y de la misma forma evitar de que se sigan presentando esos problemas de continuidad. Si se establece un sistema electrónico de supervisión para aspectos que sí pueda, ¿verdad? Porque hay aspectos que sí o sí necesitan de la intervención humana. Incluso esos procesos tecnológicos automatizados tendrían que tener supervisión humana hasta cierto punto, pero dejaría más personal libre para centrarlo en otros aspectos de la supervisión educativa. ¿Considera usted que podría llegar a ser el camino, considerando la automatización que se está viviendo ya en bastantes sectores globales, incluido las empresas? O sea, si nosotros nos ponemos a pensar, la inteligencia artificial generativa podría llegar a ser parte de esos procesos y generar ya informes directos, estadísticos y de gráficos del rendimiento real que está teniendo ya el personal, incluso sin necesidad de que tenga una intervención humana directa. Por supuesto, usted en su intervención, en el planteamiento de la pregunta, ha manifestado la respuesta, podríamos indicar. De hecho, es lo más viable, podríamos indicar hoy día, utilizar la tecnología para que los procesos puedan ser en tiempo real, podríamos indicar, y que se puedan automatizar, sería la expresión, ¿no? Sí, que puedan, en este caso, automatizarse de tal manera que en el momento se pueda obtener la información y que se faciliten los procesos. De hecho, ya hay algunos procesos, por ejemplo, anteriormente para una información teníamos que convocar a los directores a la supervisión para que brindaran información. Hoy día generamos un enlace, por ejemplo, para que nos puedan ellos brindar información. El día viernes estuvimos en la dirección departamental y nos pidieron una información urgente. A través de un enlace se les pidió en el momento, en tiempo real, ya estaba todo lo que querían a nivel departamental. Es decir, que sí se pueden realizar procesos. Ahora sí le voy a ser sincero, Kenry. Lamentablemente hay muchos directores que por la misma situación de edad, podríamos indicar, poco interés en tecnología, se han opuesto a estos procesos. Se han opuesto porque no es que no tengan acceso a la tecnología, lo que pasa es que no pueden, no tienen el dominio de la tecnología, y eso ha complicado algunas situaciones. Hay compañeros que lejos de apoyarles la tecnología, les complica y finalmente terminan desarrollando los procesos en forma física. Entonces, de hecho se puede, y es una forma, en el sector privado ya se está trabajando de esa manera, Incluso yo manifestaba, una de las formas para lograr la asistencia de los docentes, de los mismos supervisores en sus centros de trabajo, es el reloj biométrico. No hay vuelta de hoja. Hay gente, en este caso,
que, por ejemplo, no llega a trabajar diario, llega tarde, sale del trabajo antes. La única forma de lograr la asistencia permanente y puntual es a través de la tecnología. No hay vuelta de hoja, pero imagínense que si esto se logra implementar, seguramente el magisterio, aquí hay varios maestros escuchándome, seguramente van a pegar el grito en el cielo. Le agradezco mucho, muy completa su respuesta, maestro, muy amable. Entonces, como último punto de las preguntas que nos dejaron en el chat de parte de Abelino León, entonces solo vamos a solventar esa pregunta, compañera Claudia, le dejaría el espacio a su persona para poder ya dejar espacio tal vez a las preguntas así verbales que alguno de ustedes puede llegar a tener. Él consulta, según su amplia experiencia y acorde al panorama actual, ¿cuáles serían los principales desafíos de la supervisión educativa en Guatemala? Muy bien, miren, hay una situación importantísima, la resistencia de las organizaciones magisteriales. Ahorita se ha entrado, en este gobierno se ha entrado en un conflicto entre la parte administrativa y la parte sindical. Considero de mucha importancia y de urgencia, podríamos indicar, que tanto la parte patronal como la parte sindical puedan limar asperezas. Acabamos de pasar un proceso muy complicado, dejó muy lastimado a muchos maestros que fueron sancionados, quedó en pugna, las autoridades, los supervisores educativos entraron en conflicto con el magisterio. Entonces hay necesidad de que se puedan sentar en este caso a dialogar. Esa es una cuestión, un primer desafío que hay que superar. La otra situación es la misma tecnología, Lamentablemente, el Ministerio de Educación no tiene la capacidad financiera para dotar de tecnología a los centros educativos. Entonces, si queremos automatizar, podríamos indicar, o incluir procesos de mejora electrónicos a través de la internet, de procesos virtuales, por ejemplo, necesitamos contar en primer lugar con energía eléctrica. Hoy día tenemos centros educativos que no cuentan con energía eléctrica y acabamos de tener un conflicto que por algunas situaciones administrativas, lamentablemente no de falta de presupuesto, sino administrativas, la dirección departamental, algunas direcciones departamentales dejaron de pagar energía eléctrica y les cortaron energía eléctrica. Aquellos que por lo menos utilizaban un proyector, una cañonera, su laptop, dejaron de hacerlo. Es decir, ese es otro desafío precisamente que hay que superar. Y la otra situación también es la voluntad del docente. Tenemos muy buenos maestros, la mayor parte. Sin embargo, hay algunos que no es cuestión de conocimiento, sino muchas veces es cuestión de voluntad. Y el otro desafío también, que de repente el más grande, es a nivel central. Si el Ministerio de Educación, si el gobierno central no descentraliza muchas funciones, muchos servicios que presta el ministerio, esto no va a cambiar. Yo les indicaba, es el Ministerio de Educación más grande de Centroamérica, pero el único todavía en donde el ministro firma nombramientos. Entonces, las cosas así no pueden avanzar. Es decir, ahí sí no ha habido avances, son desafíos que tenemos que afrontar. Muchas gracias por su respuesta, maestro. Dejaremos el espacio ahora sí a usted, compañera Claudia Muñoz. Muchas gracias por su espera. Puede proceder a presentar su pregunta. Muchas gracias. Buenas tardes ya a cada uno de ustedes, compañeros, maestro. Pues quise hacerlo de esta manera porque quizá al final no sea una pregunta, tal vez solo sea una exposición y pues un apoyo ahí de parte del maestro Artemio. Todavía dentro del sistema educativo hay supervisores educativos, que esa figura está desde hace muchísimos años, como usted bien lo indicaba. Y me toca como en la dirección del establecimiento educativo tener pues a un supervisor educativo. Y siento que ahí sí estamos viviendo lo de pleno tramitador. Porque tal como envía a la dirección departamental el oficio, nos reenvía al grupo de directores y simplemente con la frase lea, analice, aplique o ejecute.
Entonces nos quedamos ahí como, bueno, ¿qué hacemos? Porque no hay una orientación aparte, una orientación extra. Creamos un grupo solo de directores para apoyarnos entre todos y salir de los procesos que nos piden entre nosotros mismos. ¿Qué podríamos hacer o qué se podría hacer ahí para que nosotros tengamos un apoyo más directo de una supervisión educativa? Porque ya son varios años de esa figura. Gracias, maestro. Licenciada Claudia Muñoz, fíjense que aquí nos enfrentamos, como decía un exdirector departamental, para bien o para mal, con colegas supervisores de muy avanzada edad. Los que están en el 1485, mis respetos para ellos, pero sus procesos, sus técnicas son desde ese tiempo. Imagínense, yo conocí un supervisor del municipio de Morales, Izabal, no sé si hay alguien de Izabal con nosotros, amigo, supervisor, amigo mío, tenía 78 años de edad y él todavía usaba su máquina de escribir. Entonces, como dicen los niños, así no juego, pues, así no juego. Licenciada, ¿qué hacer? Es complicado. Lo que hacen unos maestros de algunos distritos, yo les voy a ser sincero, conmigo se comunican bastante, por la misma experiencia que uno tiene y todo. No porque uno sea cabrón, como se dice, sino que la experiencia hace que uno, y no solo los años de servicio, porque yo puedo tener 36 años de servicio, pero un año de experiencia, no sé si me doy a entender. Es decir, usted puede tener 30 años de servicio, pero un año de experiencia, porque el primer año le tocó dar tercero primaria, por ejemplo. El otro año ya solo fue adaptando y sigue replicando, medio actualizándose. Entonces, aquí sí que hay que pedir auxilio a otros supervisores, a otros coordinadores. El problema de algunos, no todos supervisores de la baja guardia, es que son poco tolerantes, muy cuadrados en algunas cuestiones, y le aseguro que en cuanto a la tecnología, son resistentes, están mal. Entonces, por eso es de que se han convertido en tramitadores. Este colega supervisor falleció, fíjense bien, ejerciendo la supervisión. Es decir, ya uno con no siempre, pero ya uno con cierta edad, como dicen en el caló popular, ya uno de edad, dice, mi papá ya es de edad, dice, cuando ya uno tiene cierta edad, y no quiere uno acceder a la tecnología, se complica la situación. Los jóvenes hoy día manejan muy bien la tecnología, ellos son nativos de la tecnología. Nosotros somos inmigrantes de la tecnología. Así de sencillo. Pero si tenemos voluntad, podemos en este caso adaptarnos. Yo manejo lo básico, manejo lo esencial. Pero aquí es complicada su pregunta, la situación es complicada porque ustedes, el mando es ahí, y a veces, yo me he dado cuenta, piden auxilio en otro distrito, pero ellos quieren que se haga lo que ellos dicen, bien o mal. Sí, gracias por su comentario, licenciada Claudia. Gracias. Muchas gracias, maestro, y también a su participación, compañera Claudia. Entonces, teniendo en cuenta que ya no hay más preguntas aquí, estaríamos dejando nosotros lo que es este apartado de colaboración entre todos, y nuevamente agradecerle a usted, maestro. Ha sido de mucho apoyo, y también sus respuestas han sido muy completas para cada uno de nosotros. Dejo el espacio en el compañero Jackson para que él pueda continuar con lo que sería la moderación de la parte final de esta conferencia. Muchas gracias, compañero Kenry. Asimismo, le dejo el uso del espacio a los compañeros del equipo que les corresponde las indicaciones del diploma de participación. Muchas gracias, compañero. Corresponde realmente agradecerle al maestro por todo su esfuerzo y el realmente compartir todas sus experiencias que
enriquecen en cada una de nuestras actividades. Me permito compartir pantalla para poder compartir el diploma para el maestro. Realmente es un verdadero honor y le agradecemos al maestro Artemio Noé Morales Villator por su participación, y el certificado de reconocimiento dice de la siguiente manera: certificado de reconocimiento otorgado a Magíster Artemio Noé Morales Villator por impartir la conferencia magistral La Supervisión Educativa, dado en Huehuetenango el 26 de octubre de 2025, y aparecen las firmas y sellos respectivos. De esta manera queremos agradecer enormemente y brindarle muchos aplausos virtuales al maestro Artemio por esa presentación que tuvo con nosotros y tomarse el tiempo de haber compartido con nosotros los maestrandos. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a ustedes también por haberme invitado, al doctor Ismar, al maestro Francis, al maestro Carlos, a los demás facilitadores y también a los participantes, a los maestrandos por haber participado, valga la expresión, en este proceso. Miren, en algo contribuimos, diario aprendemos algo. Desde que muchísimas gracias, Dios me los bendiga y esperamos que continúen, que concluyan este año y que el otro año estemos pensando ya en finalizar el cierre penso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, maestro Artemio. Quiero comentarles, compañeros, que maestro Artemio me dio clases en el año 2002, por ahí, más o menos. Una amplia trayectoria. Y cuando decía que era el sobreviviente, yo creo que solo él y otro compañero más son los que quedan de la franja de supervisión de los años 90 por ahí. Entonces, por eso era que decía que él tenía mucho conocimiento en estos procesos y pues gracias, maestro Artemio, por compartir esos conocimientos con nosotros y muchas gracias a ustedes, compañeros, por participar, y voy a pedirles que podamos encender la cámara para poder tomar una fotografía y así nos despedimos este domingo. El otro domingo no hay actividad, aprovechen su fiambre ahí para el 1 de noviembre y también aprovechen ahí la oportunidad para terminar el trabajo de producto final. Bendiciones a todos, compañeros. Muchas gracias a los que están encendiendo cámara. Bendiciones para todos. Gracias a los que encendieron cámara.